Bueno, muy buenas noches para todas ustedes, mis queridas hermanas. Bueno, me respondieron fue por aquí y un poquito por allá, pero el saludo era para todas. Muy buenas noches para todas. Eso es, gloria al Señor por sus vidas, por tenerles en esta noche aquí reunidas en este lugar. De verdad que es un gozo para nosotros el poder verles, saludarles, recibirles aquí en este lugar. Y bueno, gracias damos a Dios porque nos permite cantarle. Y qué bonito es después de la alabanza terminar uno un poco así como agitado, ¿no? Yo siempre me gozo cuando quedo así como falto de aire después de la alabanza porque yo digo, canté, ¿cierto? Si no quedé agitado, si no quedé así como respirando profundo fue porque no canté, entonces debo cantar después de la enseñanza también para que podamos allí cantar y adorar a nuestro Dios. Vamos a orar, mis hermanas, y pedimos la dirección de nuestro Padre Celestial en esta noche, rogando que sea el que nos dirija, ¿no? Que sea su Espíritu Santo el que nos guíe a través de las Sagradas Escrituras para poder aprender y crecer en el conocimiento de la palabra, pero con el propósito de aplicar y de poner en práctica. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Padre bueno que estás en el cielo, quiero darte muchas gracias, Dios, a ti en esta noche por este tiempo, Señor, maravilloso de integración de mujeres, Señor, de la zona Ocaña, Padre bueno. Qué privilegio, Señor, poder estar en medio de ellas con la responsabilidad, Señor, de compartir tu palabra. Ruego, Dios, tu dirección, tu sabiduría, la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino mantenernos fieles a tus sagradas palabras, Señor, a tus sagradas escrituras. Y prepara, Señor, dispone el corazón de las mujeres en esta noche para escuchar, estar atentas, aprender, Señor, y poder quedar motivadas, Padre bueno, a aplicar en sus vidas lo que tú quieras enseñarnos en esta noche. Dirígenos, Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, mis hermanas, imagínense ustedes una escultura de mármol blanco, ¿sí? A la que a su escultor le tomó mucho tiempo esculpir, fabricar, cuidando cada detalle, cuidando cada parte, cuidando cada centímetro de esa escultura que es la figura de una mujer. Y dedicó mucho tiempo, dedicó mucha atención, dedicó mucho detalle para que cada ángulo, cada trazo, cada parte pudiese quedar perfectamente hecho. Y así fue. Al terminar la escultura, fue puesta en medio de una galería de arte muy importante en Europa. Por el detalle, por la calidad, por la precisión con la que se representaba la belleza de la mujer. Y fue puesta allí en el centro de la galería, y cada persona que llegaba a este lugar tenía que detenerse en el centro, tenía que detenerse en la mitad para poder contemplar, para poder admirar y poder ver el fantástico trabajo que había hecho este escultor. Con el paso del tiempo, algunas personas consideraron que ya quedaba un poco pasada de moda, un poco anticuada y que necesitaba algunos retoques, que necesitaba algunas mejoras, que necesitaba ser un poco más moderna. Era el término que quisieron acuñar. Y efectivamente le metieron mano a la escultura. Comenzaron a modificar su rostro. Hicieron un rostro con un ceño fruncido, una apariencia un poco más masculina. Limaron un poco sus hombros, haciéndolos ver un poco más anchos. Pintaron la escultura de mármol blanco, echaron color, pintaron. Y al final, cuando vieron el resultado, dijeron: esto era lo que buscábamos, esto era lo que queríamos, algo más moderno. Pero cada visitante que llegaba a la galería de arte, al ver la escultura, ya no se detenía a admirarla, pasaba de largo. Y cada uno de aquellos que volvían a mirar aquella belleza que habían visto en algún momento, decían: ¿y dónde está la que queremos ver? ¿Dónde está la que queremos encontrar? ¿Saben que muchas veces pasa así con el diseño divino que Dios estableció para la mujer? Fue y es perfecto, perfectamente diseñadas por el Señor, perfectamente organizadas por el Señor. Pero la sociedad del mundo, ¿qué ha querido hacer con ese diseño divino? Querer modificar para actualizar y hacer algo más contemporáneo, algo más actual, algo que sea mejor.
Pero ¿qué es lo que han hecho entonces con la imagen de la mujer? Distorsionarla, dañarla. Y ya no es tan admirable como debe ser restablecido por el Señor. Miren que hoy en día lo que nosotros vemos por medio de la mujer es prácticamente que una guerra pública contra todo sistema que les recuerde entonces al diseño original, al diseño divino establecido por Dios. Y si nosotros recordamos la primera vez que Dios dijo que algo no era bueno en su creación, fue cuando vio precisamente al hombre solo, sin mujer. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré por tanto, ¿qué? Ayuda idónea. Pero miren allí que más que una ayuda idónea, el Señor lo que nos quiso mostrar allí también fue esa unidad perfecta que Él quería establecer en su creación especial. Porque creó todo, el Edén, los animales, frutos de todo tipo, y luego de que todo era perfecto, puso al hombre. Y al hombre entonces le dio ayuda idónea, culminando su perfecta creación con la unidad. Unidad que hoy se quiere destruir, unidad que hoy se quiere desaparecer. Y ya hoy vemos entonces que el varón y la mujer, en lugar de estar unidos como Dios lo estableció por su diseño divino, quieren estar divididos, separados, uno en contra del otro. Y vemos entonces mujeres diciendo, pero ¿qué es lo que los hombres quieren? ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Qué esperan? ¿Qué anhelan? ¿Qué quieren de nosotras? Y vemos a los hombres también preguntándonos, ¿y ustedes mujeres qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que desean? ¿Por qué son tan complicadas? ¿Cómo las podemos entender? Y el mundo, la sociedad está llevándonos a enfrentarnos unos a otros. Totalmente contrarios al diseño divino de unidad que Él estableció en un diseño perfecto. Pero yo llegando entonces a esa introducción, me pregunté y dije, bueno, y si en realidad me preguntara y quisiera saber qué es lo que las mujeres quieren, pues voy a aprovechar para preguntarlo, aprovechando que tengo la posibilidad y el privilegio de compartir con muchas mujeres el 19 de mayo. Así que quiero preguntarles, ¿qué es lo que las mujeres quieren? ¿Qué es lo que ustedes esperan? ¿Qué es lo que ustedes desean? ¿Qué es lo que muchos hombres se preguntan hoy en día? Pero no desde la mala intención, sino desde la intención en la que quiero llevarlos a que ustedes en su mente piensen realmente en qué quieren, qué anhelan en esta tierra, qué quieren en este mundo, qué buscan en sus vidas. Imagínenselo por un momento, piensen en eso, qué es lo que usted más anhela y qué es lo que más desea. Y lea conmigo Proverbios 8:11, en donde dice el Señor, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Cualquiera de las cosas que usted pudo pensar allí en su mente, cualquiera de las cosas que usted pudo desear allí en su mente, dice la Escritura que no se compara con la sabiduría, que es mucho mejor que las piedras preciosas. Miren, hermanas, en este contexto en el que se escribe Proverbios 8, las piedras preciosas eran un valor incalculable lo que tenían. Las piedras preciosas en este momento era algo exclusivo de aquellos adinerados, de aquellos ricos de la época. Y entender este versículo en aquel momento era ilógico, iba en contra de cualquier pensamiento humano. ¿Cómo vamos a desear por encima de las piedras preciosas la sabiduría? O sea, ¿a quién le cabe eso en la cabeza? Estamos locos. Porque en esta época lo más valioso que podía haber a nivel material eran las piedras preciosas. Y es en este momento donde el autor, siendo inspirado por el Espíritu Santo, un hombre llamado Salomón, nos recuerda que él en algún momento tuvo esa posibilidad de escoger lo que él quisiera. Y aún por encima de las piedras preciosas escogió sabiduría para gobernar el pueblo tan grande que había quedado bajo su dominio por causa de la muerte de su padre David. Y si alguien como él, que tuvo la posibilidad de pedir cualquier cosa, escogió la sabiduría, yo creo que tiene razones suficientes para decir, tomé una buena decisión y se los quiero compartir. Es por eso, mis hermanas, que quiero hoy hablar con ustedes acerca de la sabiduría, recordándoles el título que tenemos entonces para esta noche: Mujer sabia, mujer bendecida. Ya hoy en día
para la mente de la mujer cristiana, no debe estar como prioridad los logros humanos, las victorias en esta tierra, las posesiones que podamos llegar a alcanzar, porque allí no se desarrolla el verdadero sentido de la vida, el verdadero propósito de la vida. La mujer cristiana, tenga o no tenga muchas posesiones en esta tierra, puede anhelar y buscar y conseguir aquello que es más valioso que cualquier cosa que usted pueda imaginar, desear y pensar. La sabiduría que comienza en Dios, la sabiduría que viene de Dios. Y eso, mis hermanas, es lo que hoy quiero compartir con ustedes. Pero es importante pensar qué es la sabiduría, ¿cierto? Porque si vamos a hablar de sabiduría debemos entender qué es la sabiduría y poder manejar el tema y manejar el concepto y manejar el título y manejar la palabra sabiduría, para que si en algún momento alguien nos para por la calle y nos dice, venga, ¿qué es sabiduría? Pero ustedes tengan el término y el significado claro para compartir. Muchas veces nosotros confundimos, o la sociedad ha querido confundir el término sabiduría y le está dando entonces un significado completamente diferente a lo que encontramos en la palabra. Y cuando nosotros pensamos en los sabios de la humanidad, de una vez nos trasladamos a Grecia, ¿cierto? A los filósofos griegos, aquellos como Platón, Aristóteles, y decimos, esos son los sabios de la época. Y si decimos, menciónenos un sabio actual, ya pensamos entonces es en las grandes mentes que han contribuido en la ciencia, que han contribuido en la política, que han contribuido en otras áreas, y decimos, esos son los sabios de nuestra época. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra? No. Eso no es sabiduría. Eso es conocimiento. Eso es intelecto. Eso es manejar un tema específico como la filosofía, la ciencia, la matemática. Pero eso no te hace sabio. Porque la sabiduría es contar con el conocimiento, tomar el conocimiento y poder llevarlo a la práctica y poder desarrollarlo como algo vivo, como algo real en nuestras vidas. Por eso sabiduría no es aquel que tiene mucho conocimiento. Sabiduría es para aquel que aunque tenga poco conocimiento, lo pone en práctica. Cualquiera de ustedes puede pararse y decir, yo me sé el Salmo 119 de memoria. Y yo sé que la mayoría y todos se van a asombrar y van a decir, wow, qué persona tan sabia. Pero resulta que de ese Salmo 119 no aplica ni un solo versículo en su vida. Y se va a parar otra hermanita y va a decir, yo me sé solo un versículo, Salmo 1:1, pero sí lo pongo en práctica. ¿Cuál es más sabio? ¿Cuál es más sabia? La que se sabe el Salmo 1:1 y lo pone en práctica. Porque la sabiduría es llevar a la práctica el conocimiento que usted tiene. Y el Señor la está llamando a usted como mujer, no a perseguir los ideales del mundo, no a ser una mujer empoderada como el mundo lo presenta, no a ser una mujer entonces capaz que no necesita de nada ni de nadie, que no necesita que nadie le compre nada porque se lo consigue por sí misma. No, el Señor lo que quiere en usted es una mujer que conozca su palabra y la viva y la ponga en práctica día a día, porque solo así usted será una mujer sabia y solo así usted será una mujer bendecida. Ahora, ¿cómo puede usted aplicar esa sabiduría? Primero vamos a ver que usted aplique esa sabiduría en las palabras. Y es muy importante resaltar, yo sé que muchas veces ustedes han escuchado que la mujer por naturaleza habla más, ¿cierto? Pero eso no es algo malo, eso no es algo negativo, todo lo contrario, eso es una bendición. Que ustedes tengan la facilidad de hablar, que ustedes tengan la facilidad de compartir muchas palabras en una conversación. ¿Qué es lo que sí puede ser perjudicial? Cuando la gran mayoría de esas palabras usted las usa para dañar, para herir, para lastimar. Pero si usted asocia y alinea esa cantidad de palabras que por naturaleza puede hablar con sabiduría, créame que usted va a ser una mujer muy bendecida. Porque eso es lo que el Señor quiere hacer con usted, con su boca, con su lengua, al hablar. Y para eso quiero que me acompañen por favor a Proverbios capítulo 31. Vamos a ubicarnos allá en Proverbios, este famoso pasaje en el ámbito de la mujer que nos recuerda, ¿cierto?, aquellas capacidades, cualidades de la mujer virtuosa, de la que hemos escuchado mucho, de la que hemos aprendido mucho. Pero en particular vamos a mirar en esta ocasión el Proverbios capítulo 31, el versículo 26, en donde dice el Señor, abre su boca con sabiduría, hablando de la mujer virtuosa.
y la ley de clemencia está en su lengua. Miren que esta mujer virtuosa es titulada de esa forma por las grandes y varias cualidades que tiene. Y dentro de esas cualidades encontramos la sabiduría. Y dice la escritura que esta mujer, cuando abre su boca, quiere decir que en algunos momentos tiene su boca cerrada. Y para poder abrirla es porque la tiene cerrada. Lo primero que podemos mirar aquí es que sabe cuándo hablar y sabe cuándo callar. ¿Recuerdan Eclesiastés capítulo 3 versículo 7? En el que viene hablando desde el versículo 1 de que todo tiene su tiempo. Bueno, en el 7 nos dice tiempo de callar y tiempo de hablar. La mujer sabia, que es sabia con sus palabras, sabe cuándo debe callar, cuándo es mejor tener la boca cerrada, cuándo es mejor no decir nada, cuándo es mejor evitar decir una frase, una palabra. ¿Por qué? No porque se sienta reprimida o atacada, no, sino porque sabe que lo que va a decir no es provechoso. Porque sabe que lo que va a decir no está siendo influenciado por la sabiduría de Dios, sino por el deseo humano y ese ímpetu que usted puede sentir en algún momento de su vida y quiere soltarlo y quiere decirlo. Pero la mujer sabia sabe cuándo tener la boca cerrada, pero sabe también cuándo abrirla. Porque cuando la abre entonces con sabiduría. Y miren aquí entonces que en este momento nos recuerda a ella que habla cuando sabe que es provechoso. Proverbios 15:1 dice que la blanda respuesta quita la ira, pero la respuesta áspera, la palabra áspera, ¿qué hace? Sube el furor. Es como echarle leña al fuego. Entonces ella dice, no quiero echarle leña al fuego, por eso guardo silencio. Pero cuando sé que voy a ser útil con lo que voy a decir, en la sabiduría que puedo entender en Dios, hablo, porque sé que lo que voy a decir va a ir asociado a la sabiduría de Dios. Y aquí la cualidad y la capacidad de ser virtuosa no está en la mujer en sí, está en la obra que Dios está desarrollando en esta mujer. Por eso cuando ella habla, sabe y es consciente que lo que va a decir no está asociado a su carácter, no está asociado a quién es ella, está asociado al carácter de Dios y a quién es Dios, porque la sabiduría está en Dios. Y cuando habla con sabiduría, habla las palabras de Dios. Y a eso usted le debe apuntar, porque cuando usted le apunta a eso, usted va a ser una mujer bendecida. Y cuando habla, no habla por hablar. Cada palabra que usted dice es intencional y tiene como propósito edificar. Habla con prudencia, no por impulso ni por emoción, sino que sabe cuándo guardar silencio y cuándo hablar. Pero si usted sigue mirando el versículo 26, dice la segunda parte, y la ley de clemencia está en su lengua. Esa palabra ley que aparece allí no es porque hubiese una ley en la sociedad, en la política, en el gobierno que estableciera la mujer debe hablar la ley de clemencia. No, no era una ley política. Era algo que ella en su vida tenía como ley. Y era algo que ella usaba para enseñar a otras. Porque la palabra ley se asocia con enseñanza. La palabra ley se asocia con instrucción. Es decir, que era una enseñanza, una instrucción que ella tenía para sí, de forma personal, no impuesta por nadie afuera. Y era algo que ella usaba para enseñar a otras. No sé si le llama la atención el término ley de clemencia. Claro, porque está resaltando que ella con su palabra quería dar una lección. Y esta ley va acompañada entonces de la clemencia, que es una de las palabras más ricas que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Y cuando hablo de riqueza en esta palabra, es por la cantidad de significados que ella puede sacar y por la cantidad de asociaciones que ella puede tener. Esta palabra clemencia se asocia con la misericordia, se puede traducir como misericordia. Se asocia con el amor fiel, se puede traducir como amor fiel. Se asocia con la gracia, se puede traducir como gracia. Se asocia con la compasión, se puede traducir como compasión. Por eso digo que es una palabra rica, porque tiene muchos significados que podríamos usar para traducir, pero aquí los está encerrando todo en una identidad que ella tenía en su vida y que ella manejaba en su vida. Era una mujer misericordiosa, que reflejaba un amor fiel, que compartía la gracia y que era compasiva. Y lo tenía como una ley en su vida y lo compartía como una instrucción para otras también y para otros también que estaban con ella, alrededor de ella.
Es decir, que sus palabras en la ley de clemencia eran un canal de enseñanza, dirigidas, por supuesto, por el Señor, para traer gracia y para compartir el gran amor de Dios y para compartir la gran misericordia de Dios. Es decir, que ella al hablar era un instrumento de Dios para compartir palabra de Dios. Y miren lo importante que es eso. Estas palabras corregían, animaban, consolaban, pero siempre lo hacían con gracia y con amor. No para herir, no para dañar, sino con dominio propio y esa sensibilidad, esa prudencia, esa capacidad de que sus palabras fueran un bálsamo. Pero recuerden, no por ella, sino por quien la dirigía a ella y en quien se fundamentaba su sabiduría, que es en Dios. Antes de hablar, mis hermanas, antes de opinar, antes de dejarse llevar por la emoción o por el dolor o por la tristeza o por el enojo o por el orgullo, pregúntese, ¿esto edifica lo que voy a decir? ¿Esto va a ser provechoso lo que voy a decir? ¿Esto será como una blanda respuesta que ayude o será como un leño ardiendo que subirá el furor? Y tenga esa capacidad por la sabiduría de Dios de saber cuándo hablar. Y recuerden, por diseño divino, ustedes tienen la capacidad de hablar. Háganlo, disfrútenlo, vívanlo, pero siempre con sabiduría, porque eso es lo que el Señor quiere en ustedes. Así que, mis hermanas, a hablar con sabiduría. Vamos a ver también que la mujer sabia, la mujer bendecida, tiene sabiduría en las decisiones que toma. Vamos a mirar el libro de Proverbios nuevamente, capítulo 3. Acompáñenme a Proverbios 3, versículos 5 al 6. Proverbios 3, versículos del 5 al 6. Dice la escritura: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Miren qué bonito, una mujer aplicando este pasaje en su vida. No duden que es una mujer sabia y no duden que es una mujer bendecida. Dice la escritura: fíate de Jehová de todo tu corazón. Y el término fíate habla no solamente de creer, sino de depender activamente del Señor. Confía más en Dios que en su propia lógica, que en su propio pensamiento. Fíate. Mire que la palabra fiar, nosotros en el contexto nuestro, tradicional o cañero, ¿cierto? Lo usamos es para hablar de la relación que tenemos con el dueño de la tienda, ¿cierto? Cuando llegamos y no tenemos para pagar todavía, ¿qué decimos? ¿Será que me fía? Pero miren que para fiar se necesita confianza. Confianza del que pide fiado para hablar y de pedir fiado. Y confianza del que fía para saber que usted le va a pagar después. Y a eso hace referencia aquí. Saber que podemos fiar en el Señor. Que podemos pedirle fiado al Señor. Y que Él no es que nos vaya a anotar ahí para cobrarnos después, sino que podemos acercarnos confiadamente a hablarle. Uno no le pide fiado a cualquier persona a la que no le tiene confianza. Uno lo duda, lo piensa, lo medita y espera que la tienda esté vacía para que no escuchen, ¿cierto? Se ríen, ¿no? Pero mire que uno debe tener confianza para pedir. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos confianza para acercarnos al Señor y pedirle. ¿Pedirle qué? Sabiduría para tomar decisiones. Fíate de Jehová. ¿Y cómo? Con todo el corazón. Recuerden que el término corazón en la escritura, especialmente en el contexto hebreo, hace referencia a la mente, a la voluntad, a las emociones, a la conciencia moral, a lo que es el centro del ser. No el órgano que bombea sangre, sino lo que es usted en esencia, lo que es usted como persona, lo que es usted como mujer. Y dice la escritura que desde lo más profundo de su ser, desde allá donde usted incluso no conoce lo que hay, usted debe confiar en el Señor y fiarse del Señor, de la voluntad y del propósito que Dios tenga para su vida, porque ese es el provechoso, porque ese es el bueno, porque ese es el adecuado. Apoyarse en Él y depender de Él como su noble sostén, como muchas veces lo cantamos. Y no hacer basado en su propia prudencia, en su propio entendimiento, en su propio discernimiento de las cosas, lo que usted quiera, sino hacerlo en la voluntad del Señor.
en el deseo del Señor. Y mire que aquí incluso está diciendo, no te apoyes en tu propia prudencia, y la prudencia es buena, pero la suya no. Por eso le dice no se apoya en la suya, porque usted puede creer que algo está bien, pero tal vez el que lo escuchó no le agradó, se sintió mal y dijo, no me gustó. Y usted no tuvo ningún problema con decirlo, porque bajo su prudencia, bajo su entendimiento, no hubo nada malo. Y puede entonces haber distintos tipos de opinión. Pero en el Señor sí hay verdades absolutas. En el Señor sí hay ideas absolutas, y lo que Dios dice es lo verdadero, y lo que Dios dice es lo prudente, y lo que Dios dice es lo sabio, y lo que Dios dice es lo provechoso. Por eso el Señor dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no en su propia prudencia. Versículo 6, reconócelo, reconozca íntimamente la autoridad del Señor, reconózcalo en todos tus caminos, porque no hay ninguna área de su vida en la que Dios no deba estar involucrado, ninguna área de su vida. Ustedes como mujeres, yo sé que muchas veces nos mantienen al margen a nosotros como varones, porque saben ustedes que a nosotros no nos corresponde o no nos involucra ese tipo de temas o de situaciones. Y en algunos casos es entendible, uno dice, pues verdad, yo ¿qué hago ahí? ¿Qué debo hacer ahí? Pero con el Señor, ¿en qué momento podrá decir usted, no, esto al Señor no le interesa? No, esto al Señor no lo involucra. No, esto al Señor no tiene aquí nada que ver. ¿Cómo que no? Dice la Escritura, reconócelo en todos tus caminos, porque cuando hace eso, actuando por sabiduría, dice la Escritura, Él enderezará tus veredas, hará rectos sus caminos, la guiará hacia donde Él quiere llevarla. Muchas veces cerrando esa puerta que usted cree que está abierta y por la que va a pasar, y abriendo otras por las que usted cree que ni siquiera había una opción o una posibilidad, porque usted supo con sabiduría fiarse del Señor, pedirle al Señor, y Él en su sabiduría soberana la guiará hacia lo provechoso, la guiará hacia la bendición, porque mujer sabia, mujer bendecida. Mis hermanas, miren a Ana, un ejemplo bíblico que encontramos en el primer libro de Samuel, ¿cierto? La vida que vivía Ana, aunque tenía un esposo que la amaba, que la cuidaba, que le proveía, que él mismo le confronta y le dice, ¿acaso no te soy yo mejor, cierto? ¿Para qué quieres hijos si me tienes a mí? Pero tenía entonces allí a su contraparte, ¿cierto? A esta buena mujer, Penina, siempre enojándola, atacándola, humillándola. Pero ¿qué hizo ella? Clamó al Señor y pidió misericordia al Señor. Buscó al Señor. ¿Y qué hizo Dios? Nuestro Padre celestial, amoroso, misericordioso, bondadoso. Enderezó sus sendas y la guió a disfrutar de la bendición de ser madre, aunque todo pronóstico humano iba en contra de ella. Pero actuó con prudencia, con sabiduría, y fue bendecida. Disfrutó de un hijo, y un gran hijo. Por eso, mis hermanas, cada vez que vayan a tomar decisiones, piensen en el Señor, oren al Señor, no como el último recurso. Es que ya no sé qué hacer, ahorita sí oremos a Dios. No, la primera opción, el primer paso que ustedes deben dar es clamar al Señor, fiarse del Señor con todo su corazón, no apoyarse en su propia prudencia, no en lo que usted piensa, que a mí me parece, es que yo creo. No, es lo que Dios piensa, es lo que Dios cree. Y guíe entonces su vida, su integridad a los pies del Señor, y que Él sea el que la guíe a tomar buenas decisiones, que Él sea el que la guíe a vivir en sabiduría en sus decisiones. Miren que también, así como decimos que la mujer estadísticamente, bajo estudios, se determina que habla más que el hombre, también se ha podido hacer estudios psicológicos, neurológicos, que indican que las mujeres tienden a ser más emocionales que los hombres a la hora de tomar decisiones. Por eso es vital que una mujer cultive una vida de oración y dependencia a Dios, para que esas emociones no sean las que las controlen, sino la voluntad del Señor la que las guíe a hacer lo que a Él le agrada, a hacer lo que Él quiere, porque lo que Él quiere es mejor que lo que usted quiere. Y eso, mis hermanas,
es vivir bajo la sabiduría de Dios, tomando decisiones buenas que edifiquen y que bendicen sus vidas. Y en tercer lugar vamos a ver que también una mujer sabia, una mujer bendecida, es una mujer que aplica sabiduría para edificar con su vida, para dar testimonio con su vida, para bendecir con su vida y poder ser usada por Dios para edificación de otras personas. Vamos a mirar Proverbios 14, versículo 1. Acompáñenme por favor al libro de Proverbios, allí donde estamos. Capítulo 14, versículo 1. Proverbios 14, 1. Yo creo que se lo saben de memoria, ¿cierto? Vamos a decirlo juntos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Amén. Y con esto no quiero entonces que las solteras digan, ya hasta aquí se acabó la predicación para mí. No. Vamos a mirar que aquí la mujer sabia edifica su casa. Lo podemos aplicar también para la vida de la soltera, para su propia vida personal, para su propio entorno, para su propia función, como madre, tal vez soltera, como hija, como compañera. Y ver que usted también bajo la sabiduría puede edificar un buen entorno, puede edificar un ambiente de bendición para usted y para todos aquellos que la rodean. Porque la mujer aquí, cuando habla de edificar, hace referencia entonces a aquella que construye, que levanta, que fortalece, ¿no? Una estructura. En este caso, resaltando, hermanas, como ustedes lo pueden saber en las construcciones, en las obras, se requiere esfuerzo, se requiere visión, se requiere, por supuesto, planeación, se requiere un trabajo constante, intencional. Y uno puede pensar y ver en el trabajo que cumplen estos edificadores, estos constructores, estos albañiles, y que uno mira y uno dice, ese trabajo es muy pesado. Ese trabajo es un arduo trabajo, es duro, es un trabajo pesado. Y yo sé que ustedes pueden saber ese concepto. Bueno, aquí hace referencia a eso mismo. Que usted se esfuerce y que haga un arduo trabajo para construir, para estructurar, para levantar y fortalecer un ambiente de sabiduría dentro de su hogar, dentro de su entorno, dentro de su trabajo, dentro del lugar donde usted se desarrolla constantemente. Y el carácter, por supuesto, es el que influye en este ambiente. Porque dice la mujer sabia, que tiene un carácter sabio, guiado por el Señor. Es aquella entonces que edifica su casa. Es aquella entonces que construye un ambiente favorable en el hogar, aún en la iglesia, aún en la congregación, aún en el lugar donde usted viene a alabar a Dios. Porque cuántas veces no se ha ido molesta usted para su casa por alguna situación que pasó dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Justamente por eso. Porque decimos, no, es que yo debo edificar, es mi hogar, mi casa, allá con mi esposo, con mis hijos. Bueno, y el resto del entorno donde usted se mueve, el resto del entorno donde usted participa, donde usted vive de la comunión y disfruta la comunión. La mujer sabia entiende, por supuesto, que su entorno familiar debe ser edificado con sabiduría, pero también su entorno social, familiar, académico, laboral y toda área en la que usted se desarrolle. Pero mira aquí también que dice la Escritura, que la necia entonces con sus manos la derriba. Hermanas, toda mujer está edificando su casa o destruyendo su casa. No hay término medio. O usted está edificando su hogar o usted está destruyendo su hogar. Y esto es una verdad que usted debe entender. No hay punto medio. ¿Recuerdan aquella mujer también que la Escritura nos resalta como una hermosa mujer y sabia? Por aquí la mencionaron hace un momento. Abigail, ¿no? Abigail se enteró que David venía a su casa, no de visita, no a saludar, sino a destruir y acabar con todo en su hogar por causa de su necio esposo que trató mal a David. Y ella apenas se entera, ¿qué hace? Actúa. ¿Y cómo actuó? Con sabiduría. ¿Y qué resultado trajo eso? Que su hogar estuviera firme y se quedara establecido como lo estaba. Trajo bendición para su hogar. No trajo destrucción, porque no fue necia como su esposo Nabal, sino fue sabia. Y es un ejemplo que ustedes deben entender.
Cómo una acción, como una respuesta, como una actitud puede traer ruina repentina. Porque esta ruina que venía para su hogar fue por causa de una respuesta que su esposo había dado a los mensajeros que había enviado el rey David. Pero ella actuó para que esa respuesta no destruyera su hogar, sino que con sus acciones pudiese ella edificar su casa y todos aquellos que con ella vivían. La sabiduría, mis hermanas, lleva a acciones que construyen relaciones sanas. Ustedes tienen la capacidad de ser influyentes dentro del hogar. Aprovechen esa influencia para bien, para hacerlo con sabiduría, para ser bendecidas dentro del hogar. Y no para terminar lastimadas, heridas o lastimando e hiriendo a aquellos que la rodean por falta de sabiduría. Mire que esta necedad se manifiesta en actitudes negativas, descuido espiritual, palabras hirientes, decisiones desordenadas. Pero la sabiduría la lleva a todo lo contrario, a que su entorno sea influenciado por su sabiduría, porque a eso las está llamando el Señor. Pero ¿cómo podemos lograr todo esto? ¿Cómo podemos cumplir con todo esto? Si me cuesta tanto controlar mis palabras, si me cuesta tanto decidir con la sabiduría de Dios, yo quiero decidir ya, y si tengo que decidir con Dios, pues me toca orar, esperar. No, yo quiero ya. ¿Qué pasa si yo digo, no, pero es que en mi hogar mi esposo no colabora, mis hijos no colaboran, mi mamá no colabora y me cuesta? ¿Cómo lo hago? Entendiendo, mis hermanas, que la sabiduría de Dios está reflejada nada más y nada menos que en nuestro Señor Jesucristo. Es Él a quien usted debe mirar, es Él a quien usted debe seguir, es Él el que debe vivir en usted, porque toda verdadera sabiduría proviene de Dios, y la máxima expresión de la sabiduría de Dios es Cristo mismo, nuestro Señor. Miren lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios 1:30. Acompáñenme allá, por favor, 1 Corintios 1:30. En donde dice el Señor en su palabra: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Estamos nosotros en nuestro Dios por Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, porque Él es la máxima expresión de la sabiduría. En Cristo está la sabiduría. Su vida, su carácter, sus palabras, sus decisiones, todo lo que usted pueda ver en la palabra acerca de Cristo reflejan el modelo perfecto de sabiduría. Cuando lo seguimos, hermanas, aprendemos de Él, usted entonces podrá ser sabia y refleja entonces un corazón agradable, un corazón aprobado por el Señor, porque entiende usted que no es usted quien se va a presentar delante del Señor, es Cristo quien se presenta en usted y por medio de usted ante el Señor. Y esto lo tenía claro el apóstol Pablo cuando dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y es Cristo quien debe vivir en usted para que todo lo que usted haga en la carne lo viva en la fe del Hijo de Dios, el cual la amó y se entregó a sí mismo por usted, para gobernarla, para habitar en usted y para hacer de usted una mujer agradable al Señor, una mujer sabia al Señor, una mujer bendecida por el Señor. Pero es Él el que nos capacita para hablar con sabiduría, para tomar decisiones rectas, para edificar vidas firmes, empezando por la nuestra, no por nuestras propias fuerzas, sino por la obra de su Espíritu en nosotros. Si usted anhela ser una mujer sabia, empiece por acercarse más a Jesucristo. Pida a Dios cada día: Señor, hazme más como Cristo. Ayúdame a menguar yo para que Cristo crezca en mí. Y recuerde que el Señor está para ayudarla, para guiarla, para controlarla y permitirle vivir en sabiduría
así como Él nos manda en su palabra. Y si hay alguna mujer aquí que todavía no es creyente, que aún duda de aceptar y de recibir a Cristo en su corazón, créame que no hay mejor decisión que dejar que sea Él el que gobierne nuestras vidas. Porque el mundo quiere llevarla a usted a un lugar que cuando usted se encuentre allá en ese lugar en el que cree que ya tiene todo lo que esperó, lo que buscó, se va a sentir desorientada, va a decir, ¿por qué no me siento bien? Porque ese no es su lugar. Su lugar no es causando división, su lugar no es causando conflicto, su lugar no es creyéndose superior. Su lugar es sometiéndose al Señor, edificada por Cristo, viviendo en sabiduría, porque eso le traerá bendición. Y lo mejor que le puede pasar a usted es que Cristo habite en su corazón. Por eso, si usted quiere ser una mujer sabia, una mujer bendecida, necesita a Cristo. Sin Cristo no puede ser ni sabia ni bendecida. Amado Dios, quiero darte muchas gracias, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es perfecta, Padre bueno. Es viva, Señor, es eficaz. Y como ella misma lo dice, es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Porque penetra justamente hasta donde yo no puedo llegar. Penetra justamente, Dios, hasta la raíz de mi ser, de mi esencia, de quién soy, Señor. Penetra hasta el corazón para discernir los pensamientos y aún las intenciones mismas de mi corazón, Señor. Permite que desde allá, Señor, tu palabra transforme nuestras vidas. Permite que desde allá, Señor, tu palabra nos dé sabiduría y desde allá, Dios, podamos vivir en santidad, en obediencia, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y poder de esta forma transitar por esta tierra, vivir por esta tierra, Señor, con una vida sabia, con una vida bendecida delante de ti. Oro por cada mujer, Señor, por cada hermana presente en esta noche. Rogando, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien gobierne, Señor, esa vida. Sea quien dirija, Señor, esa vida. Y sean llevadas, Señor, a agradarte, a honrarte, Señor, con lo que hagan, con lo que digan, con lo que piensen, Señor. Y ruego también por aquellas mujeres que aún no te conocen, Señor, pero que están aquí por una invitación que recibieron, en la que tú decidiste traerles, Señor, no por casualidad, sino porque ha sido tu propósito, Señor. Para que ellas en esta noche puedan entender, Padre, que el mundo no nos quiere dar nada bueno. Es más, todo lo bueno nos lo quita, Señor. Y eres tú, Padre bueno, quien sí quiere darle sentido a nuestras vidas. Eres tú quien sí quiere darle propósito a nuestras vidas. Y lo haces por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel por quien tenemos salvación. Aquel por quien tenemos entrada, Dios, a tu presencia, acceso libre y permanente a tu trono de gracia, Señor. Aquel que nos puede hacer sabios. Aquel en quien somos bendecidos, Señor, con toda bendición espiritual. Y ruego que ahora salgan a sus casas, Señor, con el propósito de vivir sabiamente delante de ti y disfrutar de las bendiciones que eso trae para nuestras vidas, Dios. En Cristo Jesús te lo pido con acción de gracias. Amén.